Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino. En esta ocasión vamos a hablar sobre la parte 1 del sistema urinario. Podríamos decir que es urinario renal porque se va a incluir el riñón y su función, así como las vías urinarias. Empezamos. Bien, el sistema urinario va a constar de dos riñones, que son estos, dos ureteros y una vejiga urinaria que va a contener el orificio de salida que va a ser la uretra y al final ya es el meato urinario. La sangre se filtra a través de los riñones, pero casi todo el agua y gran parte de los solutos retornan al torrente sanguíneo. El agua y los solutos restantes van a constituir la orina. La orina se excreta en cada riñón, gota a gota, después de pasar por todo el proceso. Cada uréter correspondiente izquierdo o derecho conduce la orina hacia la vejiga urinaria y de ahí es expulsada del cuerpo a través de la uretra. En los hombres, la uretra es también la vía por la cual sale el semen y por lo tanto la uretra masculina se dice que es genitourinaria, mientras que la uretra femenina es exclusivamente urinaria. Nefrología es el estudio científico de la anatomía, fisiología y patología del riñón, mientras que la urología es la rama de la medicina que trata el sistema urinario masculino y femenino, así como del sistema reproductivo masculino. Bien. Vamos a empezar por los riñones. Aquí te estoy enseñando los riñones. Uno está completo, que sería por posición anatómica, este sería el del lado izquierdo. Y el del lado derecho tiene un corte en coronal y estamos quitando la parte anterior, nos quedamos con la posterior, para que observes las estructuras internas que conforman el riñón humano. También estoy enseñando que tiene dos tubos, uno color rojo, otro azul, con sus respectivas ramificaciones, que están simbolizando en rojo la arteria renal, que proviene de la aorta abdominal, esta es la arteria renal, entran por el ilio, empieza con H, ilio, por ahí entra la arteria a dejar la sangre y por ahí sale el uretero. Y las venas están de la vena renal, estas son las venas cavas, cava inferior, y también tienen sus respectivas ramificaciones. Las arterias meten la sangre que se va a filtrar y las venas sacan la sangre ya filtrada que se va a regresar hacia el corazón e inicia el nuevo ciclo de lo que es la circulación mayor. Entonces, los riñones realizan el trabajo más importante en el sistema urinario, puesto que las otras partes son prácticamente vías de paso y de almacenamiento. Al filtrar la sangre y formar la orina, los riñones contribuyen a la homeostasis de varias maneras. Estas son las formas que conserva la homeostasis, haciendo las funciones siguientes. Entonces, el riñón hace la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, hace la regulación, por lo tanto, de la presión arterial. Cuando una persona está enferma de alguna nefropatía, va a tener problemas con el manejo de su presión arterial, casi siempre hipertensión. También participa en la regulación del equilibrio óxido-base. Tiene una función endocrina en donde estimula la producción de renina y la activación de la vitamina D también. Y finalmente la eliminación de productos de desecho. En algunos libros dice eliminación de sustancias tóxicas o de toxinas. Bueno, ahí yo estoy en contra de enseñarles eso porque pues no producimos toxinas ni que fuéramos bacterias, ¿verdad? Entonces, son cosas tóxicas, pero no son toxinas. Espero que quede claro. Entonces, nosotros le vamos a decir productos de desecho, más fácil y menos confuso. Vamos a hablar sobre anatomía e histología de los riñones.
Entonces, siempre hay que visualizar las imágenes que pues escojo para que me ayuden a darte la clase, explicarte, en donde está colocados los riñones en el cuerpo humano para que veas dónde están las costillas, dónde está el hueso coxal, veas más o menos a qué nivel de la columna vertebral van a estar colocados nuestros riñones. También observa que los riñones no están parejitos en su nivel, hay uno que está más arriba o como quieras, hay uno que está más abajo. Bien, los riñones son órganos pares, rojizos en forma de frijol que están localizados justo arriba de la cintura entre el peritoneo y la parte posterior del abdomen. Debido a su disposición por detrás del peritoneo, en la cavidad abdominal se dice que son órganos retroperitoneales, están más hacia atrás. Por eso, cuando las personas tienen infección en el riñón, llamada pielonefritis, casi siempre llegan refiriendo el dolor en la parte de atrás y se tocan así como la cintura y dicen, ay, doctora, traigo los riñones encebollados. Es por decir algo chusco, ¿no? Es porque los sienten, les duelen. Están más hacia atrás que hacia adelante, están atrás del peritoneo, que es la bolsa. El peritoneo es la bolsa fibrosa que envuelve todas nuestras vísceras. Ese peritoneo no envuelve a los riñones, sino que quedan atrás. Los riñones se localizan entre la última vértebra torácica, o sea, T12, y la tercera lumbar. Aquí corríjanles, perdón, segunda lumbar o L2. El que van a corregir es este. Fíjense que yo revisé en 3 libros. Uno dice solamente que está a nivel de la tercera lumbar, pero 2 dicen que no están tan grandes, que llegan hasta L2. Entonces, para cuestión de examen, vamos a dejarlos en segunda vértebra lumbar. Ahorita que estén oyendo la clase, van a hacer esa corrección. Segunda vértebra lumbar o L2. Están protegidos por los pares de costillas, la 11 y la 12, que son las costillas flotantes. El riñón derecho está un poco más abajo que el izquierdo, aquí lo estamos viendo, debido a que de este lado tenemos el órgano más voluminoso, que es el hígado, y entonces el hígado ocupa un espacio considerable arriba del riñón derecho y este se mira desplazado ligeramente. En el adulto, un riñón mide 10 a 12 centímetros de largo, como 5 a 7 de ancho y 3 de espesor. Esas son sus 3 dimensiones. Nosotros en medicina debemos siempre de tener muy presentes largo, ancho y profundo de cada órgano, porque de repente tenemos que interpretar estudios y tenemos que saber cuándo están grandes o cuándo están chiquitos. Y cualquiera de las dos cosas puede indicar alguna enfermedad o patología. Es casi del tamaño de una barra de jabón de baño, pues yo te puse un ejemplo, y tiene una masa de 135 a 150 gramos de peso. Cerca del centro de su borde cóncavo se encuentra, cóncavo es así como el fondo de un plato, eso es cóncavo, de un plato hondo, eso es cóncavo, y si tú agarras y volteas el plato al revés, eso es convexo. Entonces, este es un borde cóncavo. En el puro centro se encuentra esta estructura que recibe el nombre de ilio renal. El ilio renal es una estructura muy importante. Por ahí sale el uréter, que es este color clarito, el uréter del riñón. El uréter va a recolectar toda la orina y la va a mandar hacia la vejiga. Entonces sale el uréter y los vasos sanguíneos, entra la arteria y sale la vena. ¿Ves? También entran nerviecitos. Están recubiertos en el exterior por una membrana fibrosa llamada cápsula renal. Entonces la cápsula renal, como es fibrosita, va a mantener la forma del riñón, que es un órgano, podríamos decir, parenquimatoso.
En un corte frontal o coronal a través del riñón nos va a revelar que el riñón por dentro tiene dos estructuras importantes. La corteza sigue la flecha, que vendría siendo todo lo que esté, acuérdate, corteza es todo lo que rodea un centro y los centros se llaman médulas. Aquí están las médulas, son esta especie como de escobetas, escobitas que ves ahí adentro. Entonces, la corteza renal es el área superficial en el riñón es de color rojizo y tiene una estructura lisa. Y la médula renal, que es el centro, es una región profunda de color marrón y va a tener entre 8 y 2 y 18 pirámides renales cónicas. Estas se llaman pirámides renales. Y cada riñón va a tener entre 8 y 18. Entonces, imagínate la pirámide tiene forma triangular. Un triángulo es una figura geométrica que tiene un vértice, que es el piquito, y una base, que está abajo. Entonces aquí están como invertidas. Este que es donde está mi cursor, ese es el ápice o vértice o punta, y esto de aquí es la base. Entonces, la base de cada pirámide está frente a la corteza, mientras que la punta o apex apunta hacia el centro de los hilios. Las porciones de la corteza renal que existen entre las pirámides se llaman columnas renales. Y hacia donde apunta el piquito, si te fijas, cada pirámide en su piquito tiene una zona más blanquecina. ¿Ya la localizaste? Eso recibe el nombre de papila renal. Es la punta de la pirámide que tiene un color diferente. En conjunto, la corteza renal y las pirámides de la médula renal constituyen la porción funcional o parénquima del riñón. Aquí se va a hacer la función. En el parénquima renal se encuentra cerca de 1.000.000 de nefronas. Y la nefrona se considera como las unidades funcionales del riñón, porque las nefronas, que ahorita vamos a ver cómo está formada, allí es donde van a originar la orina, van a filtrar la sangre, van a sacar los productos de desecho, va a hacer todas las funciones que vimos. La orina se forma, la orina que forman las nefronas drena al interior de gruesos conductos papilares que se extienden a través de la papila renal, que es el piquito, y los conductos papilares desembocan a su vez en estructuras en forma de copa llamadas cálices menores, y de ahí se van a las cálices mayores. Entonces, aquí en el triangulito están las nefronas, en la pirámide. La orina se va a la punta de las pirámides, que es la papila. La papila gota a gota va soltando la orina a estas donde está mi cursor, que se llaman cálices menores, cálices mayores, y de allí se va por el uretero a la orina y luego por la uretra al excusado. Entonces, fíjate muy bien, vamos a ver esta imagen. Está agarrando una de las pirámides, la hacemos grandota, observamos que a su vez tiene doble color, ahorita vamos a analizar, y adentro hay una estructura que la vamos a sacar y ¡pum! Es esta que está aquí. Todo esto es microscópico. Y entonces aquí te estoy presentando las partes de las nefronas. Primeramente tienen aquí una especie de ovillo o madeja, como las madejas de hilo de estambre, que se llama glomérulo. El glomérulo está protegido y envuelto por una que se llama cápsula glomerular. Y después, como aquí se filtra la orina, aquí llegan las arterias, las arteriolas de la arteria renal, llega la sangre que se va a sufrir, pues a pasar por el proceso de filtrado, y entonces pasa por una serie de conductos. El primero
que está así contorneado, que tiene muchas curvitas, se llama túbulo contorneado proximal. Después tiene una zona más delgadita y baja y sube, como si fuese un columpio. Este recibe el nombre de asa de Henle. Cuando sube y continúa curveándose, entonces se llama túbulo contorneado distal. Y si te fijas, todo esto trae unas flechitas negras en el interior que está indicando el caminito del líquido que se está filtrando. Y entonces pasa al tubo colector. Y del tubo colector pasa por aquí, se va por la papila drena la orina en las cálices menores, luego en las mayores, y luego pasa a los ureteres, llega a la vejiga y se orina. Aquí estamos viendo que aquí hay otra nefrona que a su vez está conectado al mismo tubo colector. Y así vamos a tener millones de nefronas que están haciendo el trabajo de, filtración, de concentración y de excreción. Y entonces ahí vamos a formar la orina y vamos a sacar los productos de desecho de nuestro organismo. Bien, cada riñón tiene aproximadamente de 8, aquí nos vamos a poner, estos son los cálices. Recuerden que llegamos aquí donde está mi cursor, que fue la papila, y cada papila se conecta con las cálices menores. Cálices menores, sigue la flecha, es donde desemboca el piquito de la pirámide. Y entonces allí, una vez que las nefronas que están aquí adentro pasaron por el túbulo, la sangre pasó por el túbulo glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, tubo colector. Ahora sí, sale por aquí por la papila, gotita a gotita, se recolecta en los cálices menores y así toda la orina recolectada por los cálices menores, que son aproximadamente de 8 a 18, y 2 a 3 cálices mayores, que serían estos, 1, 2, 3, esos son los mayores. Estos van a pasar la orina a una cavidad más grande que se llama pelvis renal. Pelvis renal es todo esto que está aquí. Y luego sale a través del uréter hacia la vejiga urinaria. El ilio se amplía formando una cavidad dentro del riñón y todo esto, acuérdense que este es el ilio, se amplía y me va a formar una cavidad llamada seno renal, que contiene parte de la pelvis renal, los cálices mayores y menores y las ramas de los vasos sanguíneos de la arteria renal y también los nervios. Entonces, aquí es donde en el seno renal es una ampliación del ilio en donde están contenidos cálices mayores, menores, pelvis y la ramificación de la arteria renal. Y conforme se vaya ramificando, se van a llamar arteriolas y luego, etcétera, etcétera, de ahí en adelante. Y también esto amarillo que miras alrededor es tejido adiposo o tejido graso, que ayuda a estabilizar la posición de estas estructuras dentro del seno renal. Es como para empaquetar bien y que no se esté moviendo. Vamos a hablar del riego sanguíneo de los riñones. Aquí estamos viendo la aorta, que es la aorta abdominal, que es la que va hacia abajo. Y en una de sus tantas ramas, hacia la izquierda y a la derecha, me va a soltar una arteria renal para el riñón izquierdo y otra para el derecho. Aquí va el riñón, nada más que lo quitaron. Aquí en medio estamos viendo en amarillo las cálices menores, mayores, la pelvis y el uretero. Así quedaría sin el alrededor. Entonces, dice, puesto que los riñones eliminan desperdicios de la sangre y regulan su volumen y composición iónica, pues no es sorprendente que posea un riego sanguíneo abundante suministrado por un gran número de vasos. Aunque los riñones constituyen menos del 0.5% de la masa corporal total, reciben entre 20 a 25% del gasto cardíaco en reposo a través de las arterias renales izquierda y derecha.
En los adultos, el flujo renal es de 1.200 mililitros de sangre por minuto, aproximadamente. Entonces estamos viendo cómo la arteria renal se empieza a bifurcar, se forman arterias de menor calibre, cada vez que se va ramificando, se va haciendo el calibre más pequeño, pasan a ser arteriolas y luego capilares. Dentro del riñón, vamos a ver la color rojo, es la arteria renal. Ubícate ahí. Se ve la flecha negra que indica que estás entrando la sangre proveniente del corazón, sangre arterial, oxigenada, llena de nutrientes, y es la que se va a filtrar y se tiene que limpiar porque tal vez traiga cosas adentro. Recuerda que también puede traer linfa, que los vasos linfáticos se recolectaron y que fueron recolectadas por las gran venas subclavias, izquierda y derecha, por medio del conducto torácico, el lado izquierdo, y entonces volvió a llegar a la sangre y entonces su finalidad es llegar al riñón para sacar todos los productos tóxicos, digamos, de desecho. Ya dijimos que vamos a decir de desecho. Dentro del riñón, la arteria renal se divide en varias arterias segmentarias. Entonces, vamos a seguir. Arteria renal se va a dividir en arterias segmentarias. Número 1, arteria renal. Seguimos el orden. El número 2 dice arterias segmentarias. Entonces, la renal se divide en varias arterias segmentarias, cada una de las cuales a su vez emite ramas que entran al parénquima a través de las columnas renales. Las columnas renales son los espacios que hay entre cada pirámide. Y entonces estas van a recibir el nombre de arterias interlobulares. Entonces ahí va el orden. 1, arteria renal, se ramifican, se forman las segmentarias. En el momento en que se colocan en medio de lo que son las columnas renales entre cada pirámide, se van a llamar arterias interlobulares. Muy bien, hasta aquí vamos. En la base de las pirámides, recuerda que esta es una pirámide, este es el piquito, está la papila en contacto con una cáliz menor, esta es la base. En la base de las pirámides, las arterias interlobulares pasan, se arquean, te fijas que la de este lado se arqueó y la de este lado se arqueó y así. Y al pasar entre la médula y la corteza renales, allí se conocen como arterias arqueadas. Y estas arterias arqueadas se dividen produciendo todas estas ramitas que se llaman arterias interlobulares. Entonces el orden es, empieza como arteria renal, se bifurca y me forma arterias segmentarias. La arteria segmentaria pasa en medio de las columnas renales y entonces se van a llamar arterias interlobulares. Al llegar a la base, estas interlobulares se arquean y me van a formar las arterias arqueadas. Y a su vez, las arterias arqueadas van a emitir muchas ramificaciones que se llaman arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares penetran a la corteza renal, que sería todo esto que está aquí, la están invadiendo, y emiten ramas llamadas arteriolas aferentes. Entonces, desde la arteria renal hasta la arteriola eferente, te tienes que aprender de memoria todas las divisiones de la arteria renal. Cada nefrona va a recibir una arteria aferente, que se convierte en una enmarañada red esférica de capilares, llamada glomérulo. Entonces, aquí está la arteria en este cuadrito, arteria aferente, se convierte en capilares todavía más pequeñitos, es arteriola porque ya está muy pequeña. Y entonces, esta arteriola
va a formar una enmarañada red de capilares llamada glomérulo. Los capilares glomerulares, que ahora se van a llamar así, se reúnen para formar las arterias eferentes, arteriolas, porque son muy pequeñitas. ¿Qué sacan la sangre? Que le llegó al glomérulo, que llegó por la arteriola aferente, lo saca por la arteria eferente, hacia afuera del glomérulo. Y ahí va. La vasodilatación y la constricción coordinada de las arteriolas aferentes y eferentes pueden producir grandes cambios en el flujo sanguíneo renal y la resistencia vascular renal, lo que a su vez afecta a la resistencia vascular sistémica. Y a partir de ahí nos puede dar hipertensión. Entonces aquí va ya la arteria eferente. ¿Qué sucedió aquí adentro? Pues aquí adentro sucedió la filtración. Entonces la arteriola eferente tiene que pasarlo a la segunda parte del procesamiento de la sangre. Primero se filtra y luego en esta sección va a hacer la concentración y va a ser la excreción o desecho, salida de los desechos. Bien, nos quedamos aquí, la arteriola eferente. Estas se dividen para formar una red de capilares llamados capilares peritubulares que rodean las porciones tubulares de la nefrona, que son, esta es la porción tubular donde va este tubo. A partir de algunas arteriolas eferentes se extienden capilares largos en forma de asa. Aquí están los capilares eferentes tubulares. Y entonces se extienden capilares largos en forma de asa llamada vasos rectos. Entonces, mira, aquí están los capilares peritubulares y los vasos rectos, pues son los que se unen unos con otros. Los capilares peritubulares se reúnen para formar las vénulas peritubulares, luego las venas interlobulillares y luego drenan la sangre a través de las venas arciformes que lo llevan a las venas interlobulares que pasan entre las pirámides renales y luego por las venas segmentarias. Y finalmente la sangre va a abandonar al riñón a través de la vena renal que sale por el hilio renal y esta se va a ir a la vena cava. Entonces, si te fijas, entra la arteria, hace todas sus ramificaciones y luego de capilares venosos, vénulas y venas lo saca. Bien. Todo este enredijo que escuchaste, que te has de haber quedado así de que, oh, ¿qué pasó aquí? Aquí te lo estoy explicando de una manera más sintetizada. Aquí vemos el corte del riñón. En rojo, la arteria renal y en azul la vena renal. Entonces, empezamos. El orden. Desde el corazón sale la aorta, baja, pues aorta torácica, luego abdominal. De la aorta abdominal sale una rama que se llama arteria renal, una para cada riñón. Arteria renal, luego se dividen interlobulares, continúan arterias arqueadas, ¿verdad? Luego arteriola aferente, llega al capilar glomerular, se forma la arteria eferente y luego arteriola eferente, luego venas arqueadas, recogen la sangre, venas interlobulillares, siguen conduciéndola, venas renales y finalmente vena cava inferior y vuelve a regresar al corazón. En color rojo te puse la sangre arterial y en azul la sangre venosa. La sangre arterial se transporta por arterias, arteriolas y capilares arteriales y la sangre venosa se saca del riñón, se regresa al corazón por medio de venas. Primero son capilares venosos, luego vénulas y luego venas. Casi todos los nervios
Vamos a hablar de la inervación. Casi todos los nervios renales se originan en el ganglio celíaco, que pertenece al sistema nervioso autónomo, y entra al riñón a través del plexo renal junto con las arterias renales. Entran por el ilio. Todos estos nervios son parte de la división del sistema nervioso simpático del sistema nervioso autónomo. La mayoría son nervios vasomotores e inervan los vasos sanguíneos, o sea, van a regular el flujo de la sangre a través del riñón y la resistencia renal al modificar el diámetro de las arteriolas. La nefrona. Las nefronas constituyen la unidad funcional del riñón y se encargan de 3 procesos básicos. Número 1, filtrar la sangre. Número 2, retornar a la sangre las sustancias útiles para que no se pierdan del cuerpo. Y retirar de la sangre sustancias que no son necesarias para el cuerpo. Como resultado de estos procesos, las nefronas mantienen la homeostasis de la sangre y producen la orina. Entonces, esta es la nefrona, ya te la expliqué, es microscópica y hay millones de ellas. Las partes de la nefrona, ahora sí, ya bien explicaditas. Cada nefrona está formada por 2 partes. Uno, el corpúsculo renal, que está formada por, que es donde se filtra el plasma, pues, que es esta parte de aquí, y el túbulo renal, que es todo este tubo, hasta aquí. Es en el cual pasa todo el líquido que se filtró en el corpúsculo renal. Cada corpúsculo contiene 2 elementos. El glomérulo, que es esta madeja de arteriolas, que es, acuérdate que es la arteriola aferente y luego la eferente, ¿sí me entiendes? Y la cápsula glomerular, que también se conoce como cápsula de Bowman, que es una doble capa epitelial en forma de copa que rodea a nuestro glomérulo, que es la parte más importante. Bien, de la cápsula glomerular, el líquido filtrado del plasma por medio de la arteria eferente va a pasar al túbulo renal. Siguiendo la dirección del líquido que pasa por el túbulo renal, se pueden distinguir 3 partes en este túbulo. Número 1, el túbulo contorneado proximal. Sigue mi cursor. Es todas estas curvitas recién saliendo aquí de la cápsula. Es la primera sección del tubo que se contornea, que se curva. Se llama túbulo contorneado proximal porque está próximo al glomérulo. Luego la segunda parte es esta que sube y baja a manera de columpio. Se llama asa de Henle o asa de la nefrona. Y luego continúa para curvearse y este se llama túbulo contorneado distal, distal porque está alejado del glomérulo. Y este se conecta ya en el conducto tubo colector. El corpúsculo renal y ambos túbulos, o sea, esto, se encuentran en la corteza renal, mientras que el asa de Henle, que es esta porción, se encuentra en la médula. Entonces, si yo trazo una raya imaginaria así, todo lo que queda de esta raya para arriba es la corteza, es el corpúsculo, el túbulo contorneado proximal y el distal están en la corteza, pero la parte profunda es esta. Entonces, la parte que se llama asa de Henle se encuentra en la médula renal. Los túbulos contorneados distales de varias nefronas van a desembocar en un solo conducto colector. Entonces, todos estos que vemos aquí cortados, pues son túbulos contorneados distales cortados. Entonces, un tubo colector, un conducto colector para muchas nefronas. Perdón. Los conductos colectores convergen y drenan en las cálices menores. Acuérdense que la papila aquí va a llegar
todo. Las cálices menores son estas que reciben cada papila, que es el piquito de cada pirámide. Y de allí a las cálices mayores, que son 1, 2, 3, y de allí a la pelvis renal, y de ahí al uréter. Y sale de nuestro cuerpo, porque de ahí se va a la vejiga, pasa por uretra y de ahí cae al sanitario. Tipos de nefronas. Dice, alrededor de 80 a 85% de las nefronas se denominan nefronas corticales. Mira, aquí está muy clara la corteza en naranja y la médula en clarito. Aquí estamos viendo el glomérulo, el corpúsculo renal, túbulo contorneado proximal y distal están en la corteza, mientras que las asas, que son los columpios, están en la médula. Y si te fijas, hay dos tipos de neuronas. Hay una que se llama neurona cortical, en donde el asa de Henle es muy cortita, pero tenemos otra nefrona que se llama yuxtamedular, en donde su asa de Henle es demasiado larga. Y si te fijas, está más abajo. Entonces, esta está prácticamente corteza con asa cortita en médula, es la nefrona cortical, casi todo está en la corteza, mientras que la nefrona yuxtamedular está más abajo y su alza de Henle es demasiado profunda, muy larga. Los corpúsculos renales de las corticales se localizan en la porción externa de la columna de la corteza renal y posee asas de Henle cortas que se ubican principalmente en la corteza y penetran en la región superficial de la médula renal. Estas asas reciben su riego sanguíneo de los capilares peritubulares que se originan de las arteriolas eferentes. El otro 15% restante, entre 15 y 20, son las llamadas nefronas yuxtamedulares, que son estas de aquí. Sus corpúsculos renales se encuentran más profundos en la corteza renal, cerca de la médula, y tienen un asa de Henle larga que se extiende hasta la región más profunda de la médula. Las asas de Henle largas reciben su riego sanguíneo de los capilares peritubulares, pero también de los vasos rectos de las arteriolas eferentes. Además, la rama ascendente del asa de Henle, de las nefronas yuxtamedulares, consta de dos partes, una rama ascendente delgada y una rama ascendente gruesa. Las nefronas con asa de Henle largas permiten a los riñones excretar orina muy diluida o muy concentrada. O sea, tienen su función. Durante la producción de la orina, las nefronas y los conductos colectores realizan tres tipos de procesos básicos. La filtración, que casi siempre se hace en el corpúsculo renal, la reabsorción tubular, que se hace en la serie de túbulos contorneados de asa de Henle, y la secreción, que es lo que ya se coloca en el tubo colector para sacarlo de nuestro cuerpo. Entonces, filtración glomerular es el primer paso de la orina, de producción de orina. El agua y la mayoría de los solutos del plasma pasan de la sangre a través de la pared de los capilares glomerulares al interior de la cápsula glomerular, la cual se vacía en el túbulo renal. Entonces, entra la sangre por la arteriola aferente, sale por la eferente, aquí se filtra, y luego ya que ya filtró esta sangre, va a mandar esa sangre filtrada por medio de la arteriola eferente para distribuirse y meter sangre a toda esta serie de conductos que es el túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Conforme el líquido filtrado avanza por el túbulo renal, a través del conducto colector, las células del túbulo reabsorben la mayor parte del agua y muchos solutos útiles filtrados y retornan a la sangre a medida que el líquido fluye por los capilares peritubulares y los vasos rectos. Quiere decir que aquí, en la nefrona, en el corpúsculo, se filtra, todavía quedaron algunas cosas muy útiles, las reabsorbe, se recupera lo que se le fue aquí a la nefrona, cosas buenas. Y la tercera parte es la secreción tubular,
Conforme el líquido fluye a lo largo del túbulo y a través del conducto colector, las células del túbulo y del conducto, aparte van a ser materiales adicionales, como desechos, fármacos y iones en exceso, los van a sacar. Finalmente, ya filtradito, ya reabsorbido y ya secretado, va para afuera. Va para afuera. Y se colecta aquí en el conducto colector y esto vuelve a la pelvis renal y luego de la pelvis renal hacia los ureteros y sale de nuestro cuerpo. Bien, jóvenes, este fue el fin de la parte 1. Busquen la parte 2 y se llama así, Sistema Urinario, parte 2. Por favor, suscríbete para que te lleguen todas las videoclases. De algo te van a servir. Aprovéchalas. Nos vemos.